El tema de este día, hermanos, trae como nombre creer en el poder del Espíritu Santo. Y lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Lucas 4, 14 y 15. Evangelio de San Lucas 4, 14 y 15. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Palabra de Dios. Amén. Buen Padre que estás en los cielos, Señor bendito, venimos ante tu santa presencia, Señor, clamándote y pidiéndote en esta tarde gloriosa que sea tu Santo Espíritu hablando a nuestras vidas. Que seas tú, Señor, dando esa palabra de poder para que seamos fortalecidos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Que los que no te conocen te conozcan y que los que se han apartado de ti puedan volver a tu redil para la gloria de tu nombre en tu gran misericordia. En Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador lo pedimos y en Él lo recibimos. Amén y amén. La palabra del Señor, hermanos, nos habla en esta tarde que debemos creer en el poder del Espíritu Santo, hermanos. Como dice la palabra de Él, hermanos, en el versículo 14, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Hermanos, porque la palabra del Señor nos habla y nos dice, hermanos, que cuando el poder del Espíritu de Dios, hermanos, cae en una persona, hermanos, esa persona, como es el Espíritu Santo guiándole, es el Espíritu Santo usándole, es el Espíritu Santo dirigiéndole, es el Espíritu Santo respaldándole, es el Espíritu Santo dándole la autoridad y el poder. Hermano, cosas grandes y maravillosas hará donde se encuentre, hermano, donde camina, porque el Espíritu de Dios será el que actuará y se manifestará en todo momento, en todo lugar y por donde quiera, hermanos, que camine. Su presencia, hermanos, será notoria en aquella vida, porque resplandecerá, hermanos, porque su luz será incomparable. Es por eso que la palabra del Señor nos muestra, hermanos, en esta tarde, que así fue como Jesucristo inició su ministerio. Porque cuando Jesús oyó que Juan el Bautista estaba preso, hermanos, Él volvió a Galilea. Dejando a Nazaret, hermanos, Él habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Es por eso, amados hermanos, que la tierra de Zabulón y Neftalí, camino al mar al otro lado del Jordán, hermanos, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Estaban asentados en región de sombra de muerte, hermanos, porque en donde no se conoce la palabra del Cristo de gloria, hermanos, ¿qué puede habitar en ese lugar? Solamente las tinieblas moviéndose en todo momento y en todo lugar.
Es por eso, hermanos, que la palabra del Señor nos habla y nos dice en Mateo 4:17 que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, hermanos. Porque la palabra del Señor nos muestra que Jesús de Nazaret llegó a Galilea con poder espiritual, hermanos. Con poder espiritual para que las almas fuesen salvas y conociesen verdaderamente la palabra de salvación. Porque aunque aquellas tierras, hermanos, habían oído de Jehová de los ejércitos y de la palabra de la ley, nada más la escucharon, la conocían, pero no la ponían en práctica. Sus vidas, hermanos, sus vidas eran guiadas por las tinieblas. Ellos andaban en sombra de muerte, porque no tenían vida, hermanos. Estaban muertos en delitos y pecados. Por eso es que la palabra del Señor nos muestra, hermanos, que Jesús de Nazaret llegó a Galilea con poder espiritual, ¿verdad? Con ese poder para salvar las almas, para sanarlas, para liberarlas, hermanos, pero sobre todas las cosas, para que fuesen salvos, para que sus almas fueran salvas y abandonaran las tinieblas, hermanos, porque ese es el lugar donde se encuentran aquellas vidas que no conocen a Cristo, donde se encuentran aquellas vidas, hermanos, que no han recibido al Cristo de gloria como su Salvador. Por eso es que la palabra del Señor nos habla, hermanos, en Hechos 1:8, pero si recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra del Señor nos habla: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque, hermanos, cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros y se queda con nosotros, hermanos, nuevas personas somos. Somos totalmente diferentes, hermanos, a lo que nosotros éramos antes, porque tenemos una manera diferente de pensar, de actuar, hermanos, en nuestras vidas diariamente. Es por eso, hermanos, que cada uno de nosotros debemos de saber, y ya conocemos como nos los habla el Evangelio de San Mateo 3:16, hermanos, que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, ¿verdad? Porque el Espíritu vino sobre él, hermanos. Porque todo lo que hizo Jesucristo, hermanos, en estas tierras, sus predicaciones, sus sanidades, hermanos, el soportar sus sufrimientos, su victoria sobre el pecado, lo hizo mediante el poder del Espíritu Santo. Porque es sobre el poder del Espíritu Santo que usted puede resistir la angustia, la tristeza, la zozobra, hermanos, la tribulación, el presentimiento de muerte, hermanos, solamente con el poder del Espíritu de Dios. Amén. Porque usted solo en la carne no lo va a poder resistir. Usted solo en la carne no va a poder vivir las tristezas, no va a poder vivir la angustia ni la desesperanza. Eso solamente se vive cuando el Espíritu de Dios está dentro de nosotros y reconocemos y sabemos, hermanos, que el Espíritu de Dios está peleando nuestra batalla, que el Espíritu de Dios está con nosotros para que seamos vencedores, y Él está derramando el gozo y la paz que usted y yo podemos necesitar.
aunque como carne, hermanos, que somos, podemos reflejar muchas veces el dolor y las tristezas, hermanos, pero estamos fuertes en el poder del Espíritu de Dios para resistir lo que venga y mantenernos firmes ante la presencia del Salvador y darle a nosotros, hermanos, el testimonio de que sabemos en quién hemos creído y quién es el que nos sostiene. Amén. Es por eso que la palabra del Señor nos habla, hermanos, que Él lo hizo todo eso mediante el poder del Espíritu Santo. Porque si Jesús no podía hacer nada sin el obrar del Espíritu Santo, cuanto más necesitan sus seguidores el poder del Espíritu de Dios. Él tuvo que recibir el poder del Espíritu Santo, como dice la palabra del Señor, hermanos, para poder ir, hermanos, a Galilea, para poder ir a todas esas tierras, hermanos, ¿verdad? Y hacer estas cosas grandes, hermanos, que solamente Él pudo hacer a través de su Espíritu. Es por eso, hermanos, que la palabra del Señor nos muestra, hermanos, de que Él, hermanos, cuando Él fue a estas tierras, fue, hermanos, porque, como dice la palabra del Señor, los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Él. Y tomó las fuerzas, tomó el poder, hermanos, que Él necesitaba para salir a combatir a las tinieblas, a donde Él, hermanos, tenía que ir. Por eso la palabra del Señor nos muestra, hermanos, que esos pueblos estaban asentados en tinieblas. Y cuando Jesucristo llegó, vieron la luz, ¿verdad? Vieron la luz como la vio usted y la vi yo. Cuando nos acercamos a Él y Él tocó a través de su palabra nuestros corazones y nuestros entendimientos para que reconociéramos que lo necesitábamos para el perdón de nuestros pecados, que eran negruras que veníamos cargando, era un costal, hermano, lleno de serpientes y alacranes y escorpiones, hermanos, que andábamos cargando, porque eso era lo que nosotros practicábamos, el pecado. Pero la misericordia de Él, hermanos, a través de su Santo Espíritu y de su palabra que es poder, usted y yo estamos ahora como parte de su iglesia y como parte de su cuerpo. Es por eso que la palabra del Señor es bien clara, hermana. Si Jesús no podía hacer nada sin la obra del Espíritu Santo derramado en su vida, mucho menos usted y yo vamos a poder hacer algo. Es por eso que si usted no busca la llenura del Espíritu de Dios, hermano, no va a pasar de maceta, ¿verdad? Siempre va a estar en el mismo lugar, teniendo temores, teniendo miedo, teniendo confusiones, hermanos, porque es el Espíritu de Dios el que nos da la luz de la claridad a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es la que tiene poder para transformarnos, para regenerarnos, para hacernos nuevas personas. Imagínense, por eso la palabra del Señor nos muestra en Lucas 4:1, hermanos, en Juan 3:34, en Hechos 1:2, en Hechos 10:38. Si Él necesitaba del Espíritu Santo, cuanto más necesitaban sus seguidores. Y cuanto más necesita usted y necesito yo. Sin el Espíritu de Dios no somos nada, hermanos. El Espíritu vino a Jesucristo para capacitarlo con poder para su obra de redención. Por eso es que Cristo mismo bautizaría después en el Espíritu Santo a sus seguidores
para que también ellos tuvieran la capacitación, hermanos, que solamente el Espíritu de Dios podía darles para poder hacer todas aquellas cosas que Cristo vino a mostrar a todos los lugares donde Él se presentó. Por eso la palabra del Señor nos habla de la Trinidad manifestada, hermanos, porque el bautismo de Jesucristo es una capacitación extraordinaria de la Trinidad. Como la palabra del Señor nos habla que Jesucristo, hermanos, que declaró que es igual al Padre, como lo habla Juan 10:30, es bautizado en el río Jordán. Y entonces usted, ¿por qué no quiere bautizarse? Si Cristo, siendo el Hijo de Dios, se bautizó y obedeció a su Padre. Es por eso que el bautismo es un paso de obediencia, hermanos. También nos dice que el Espíritu Santo, hermanos, que también es igual a Dios, como lo habla Hechos 5, 3 y 4, baja sobre Jesucristo como una paloma. También nos habla y nos dice que el Padre declara que está muy complacido con Jesucristo. Así que hay, hermanos, 3 personas divinas e iguales con 3 diferentes funciones. La doctrina trinitaria de Dios, hermanos, nos enseña que esas 3 personas divinas existen en tal unidad que son un solo Dios, como nos los habla el Evangelio de San Mateo 28, 19 y el Evangelio de Juan 15, 26. Por eso la palabra del Señor nos habla, hermanos, en Hechos 1:8, y recibiréis poder, porque el libro de los Hechos en este versículo, hermanos, nos habla del propósito principal del bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, que es el que recibir poder para testificar acerca de Jesucristo, de manera que los perdidos lo acepten como su Salvador y aprendan a obedecer todo lo que Él mandó a través de su palabra. Porque si no, hermanos, si usted era un perdido como yo y lo aceptó como su Salvador y no obedece lo que Él nos manda a través de su palabra, hermanos, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde estamos? ¿A dónde estamos parados? Por eso la palabra del Señor nos muestra que así Cristo podrá ser conocido a través, hermanos, de la presencia del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, porque seremos diferentes, porque mostraremos la luz, porque mostraremos los hechos que el Maestro vino a hacer a la tierra. Usted, con la llenura del Espíritu Santo, también mostrará, hermanos, cosas grandes y maravillosas como un hijo verdadero de Dios y como una hija verdadera de Dios. Así Cristo podrá ser conocido, podrá ser amado, podrá ser adorado, glorificado, exaltado, hermanos, y hecho Señor del pueblo escogido de Dios, como nos lo habla Mateo 28, 18, 20 y Lucas 24, 49, hermanos. Porque la palabra poder, la palabra de Dios nos muestra, hermanos, que significa, hermanos, en griego, duramis. Y significa más que fuerza, más que capacidad, designada sobre todo el poder en operación y en acción, ¿verdad? El bautismo en el Espíritu Santo, hermano, nos traerá el poder personal de su Santo Espíritu a la vida de cada creyente. En este mensaje, hermanos, Lucas no relaciona el bautismo en el Espíritu con la salvación y regeneración personal, sino con el poder dentro del creyente, hermanos, para testificar con gran eficacia
que verdaderamente somos hijos de aquel que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre gota a gota por sus pecados y por los míos. Es por eso, hermanos, que la obra principal del Espíritu Santo en el testimonio y la proclamación es venir sobre los creyentes para que recibamos poder y dar testimonio de la obra salvadora y de la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Hermanos, ¿cómo testifica el Espíritu y lo que significa en la vida del creyente? Hermanos, la palabra del Señor nos habla y nos dice: me seréis testigos. Porque el bautismo en el Espíritu Santo no solo se imparte, hermanos, sino que no solo imparte poder para predicar a Jesucristo como el Señor y Salvador, sino que también, hermanos, incrementa la eficacia de su testimonio en relación con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, como nos lo habla el Evangelio de Juan 14, 26 y 15, 26, 27. Es por eso que el Espíritu Santo descubre, hermanos, y hace más palpable para el creyente la presencia personal de nuestro Salvador Jesucristo, como nos lo habla el Evangelio de Juan 14, 16 y 18. Cualquier testimonio, hermanos, una íntima comunión con Jesucristo, resultará en un deseo cada vez más intenso de amar, de honrar y agradar a ese Salvador tan grande que dio su vida y resucitó al tercer día y vive por siempre. Es por eso, hermanos, que cualquier testimonio, hermanos, que usted dé de una íntima comunión con Jesucristo, resultará en un deseo cada vez más intenso de amarlo, de honrarlo, de agradarlo en todas las cosas, hermanos. No solo en lo que a nosotros nos parece, sino en todas las cosas como Él nos los pide para la gloria de su nombre. Porque el Espíritu Santo, hermanos, testifica de justicia, como lo habla el Evangelio de Juan 16, 8, 10. El Espíritu Santo testifica de la verdad, como lo habla el Evangelio de Juan 16, 13. Hermanos, el Espíritu Santo testifica, hermanos, que no solo con palabras, sino con obras debemos, hermanos, de testificar la grandeza de su Santo Espíritu. Por lo tanto, los que han recibido el testimonio del Espíritu acerca de la obra redentora de Cristo, necesariamente manifestaremos semejanza a Cristo, amor, verdad y justicia en nuestra vida. Porque el bautismo en el Espíritu Santo da poder para testificar acerca de nuestro Salvador Jesucristo, hermanos. Y produce también convencimiento y culpa de pecado, de justicia, de juicio en la persona perdida. Porque los efectos de tal convencimiento llegarán a ser evidentes, tanto en los que con sinceridad proclaman el mensaje, como en quienes lo reciben, hermano. Porque si aquella persona que está dando el mensaje no tiene la llenura del Espíritu Santo, hermanos, ¿cómo ese mensaje lo van a recibir aquellos que lo están escuchando? ¿Verdad? Es por eso que el bautismo en el Espíritu Santo puede dársele solo a aquellos cuyos corazones están arrepentidos de sus maldades y se han vuelto al Dios Todopoderoso, Santo, y se mantienen mediante el mismo compromiso sincero con Él, como nos lo habla Hechos 5:32. Porque el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos,
es un bautismo en el Espíritu que es santo, que es un espíritu de santidad, como nos lo habla Romanos 1:4. Es por eso, hermanos, que si el Espíritu de veras está obrando plenamente en el corazón de cada uno de los creyentes, vivirá mayor conformidad con la santidad de Cristo, hermano. Porque si el Espíritu de Dios habita en nosotros, hermanos, el encontrar la santidad se nos hará más fácil. Y la santidad la vamos a encontrar cuando somos obedientes y ponemos en práctica la palabra de nuestro Salvador Jesucristo. Porque esa es la forma como el Espíritu de Dios va a habitar en nosotros, hermanos, y se va a hacer visible ante los ojos de los demás, poniendo en práctica la palabra de nuestro Salvador, que ha dejado escrita para usted y para mí. Es por eso, hermanos, que a la luz de estas verdades bíblicas, los que han sido bautizados en el Espíritu Santo tendrán un deseo intenso de agradar a Cristo de cualquier forma, hermanos. Pero aquellos hermanos que no hemos puesto a la luz estas verdades bíblicas y no hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, qué buen deseo tendremos de agradar al Cristo de gloria en todas las cosas de nuestra vida, hermano. Es por eso que debemos, porque ahí es donde nosotros mostramos verdaderamente si es que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Porque el que tiene el Espíritu de Dios, hermano, ese va a luchar, ese va a tener, hermano, la acción de santificación, de agradar al Cristo de gloria en todas las cosas que Él nos pide a través de su palabra. Es por eso, hermanos, que los que reclaman la plenitud del Espíritu y al mismo tiempo viven una vida contraria a la santidad del Espíritu Santo, no son más que engañadores y mentirosos. Porque ¿cómo puede usted venir a decir que tiene llenura del Espíritu Santo, hermanos, cuando verdaderamente usted está viviendo una vida contraria a lo que el Cristo de gloria nos enseña a través de su Santo Espíritu? Si usted está haciendo lo que a usted le parece, conforme a usted, sus pensamientos, hermanos, se desarrollan al lado contrario, entonces tenemos un espíritu engañador y mentiroso que nos está guiando, hermanos, hacia otro camino, no hacia el camino de la verdad de la palabra de nuestro Salvador Jesucristo. Es por eso, hermanos, que los que reciben dones espirituales, hermanos, mire, pueden hacer milagros, pueden hacer señales espectaculares, oratorias inspiradas por el poder del Espíritu de Dios, hermanos. Pero si carecen de fe, pero si carecen de amor, de justicia verdadera, lo que están haciendo es que están obrando no por el Espíritu Santo, sino por un espíritu inmundo que no procede de Dios. Así nos lo habla el Evangelio de San Mateo 7, 21, 23 y el Evangelio de San Mateo 24, 24, hermanos. Los bautizados en el Espíritu Santo hablarán nuevas lenguas y pondrán manos en los enfermos y sanarán. Como lo hizo Jesucristo, así nos lo dice el Evangelio de San Marcos 16. Es por eso, hermanos, que mire, el que verdaderamente tiene el bautismo del Espíritu Santo muestra cosas grandes, como el Espíritu de Dios le da. Por eso la palabra del Señor nos habla, hermanos, del Evangelio de Marcos 1:30 y nos muestra, hermanos, que dice que sanó la suegra de Simón. Marcos 1:40 nos muestra que Jesús sanó al leproso.
Marcos 2:3 nos muestra que Jesucristo sana al paralítico y le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. El Evangelio de Marcos 3:1 nos dice: Jesucristo sana al hombre de la mano seca. Marcos 5:8 nos habla y nos dice: Jesús sana, liberta al endemoniado gadareno. Sana a la hija de Jairo y a la mujer que le tocó el manto que tenía el flujo de sangre. Sana al ciego de nacimiento. Y mire la obra del Espíritu de Dios en el siervo de Jesucristo. Pedro sanaba con su sombra cuando fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué le pasa al pueblo de Dios en estos tiempos? ¿Qué nos pasa, hermanos? ¿Tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros? Preguntémonos, hermanos. Hagámonos la pregunta. No es solo que digamos que tenemos al Espíritu Santo. Si tenemos el Espíritu Santo, podemos sanar, hermanos, poner manos en los enfermos, echar fuera demonios. Podemos hacer milagros con el poder del Espíritu de Dios. Pero tenemos 10, 20, 30, 40 años en el camino de Dios y no hemos orado por una persona y ha sanado. Pero tenemos el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios me dirige. Pero el Espíritu de Dios me habla. Pero el Espíritu de Dios me dice. ¿Es el Espíritu de Dios el que nos está diciendo? ¿O es nuestra carne? Es por eso, hermanos, que el Evangelio de San Marcos 16, 17 y 18 nos habla y nos dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán manos y sanarán, y si comieran cosa mortífera no les hará daño. Bueno, hermanos, tenemos el Espíritu de Dios. ¿Cuántos demonios hemos ido a echar afuera, hermanos, de un alma cautiva? Tenemos el Espíritu de Dios. ¿Hablamos nuevas lenguas? ¿Por cuántos enfermos hemos orado y han sanado, hermanos? Tenemos, hermanos, que analizarnos a nosotros mismos y reconocer verdaderamente cuando el Espíritu de Dios está dentro de nosotros y el Espíritu de Dios nos habla, el Espíritu de Dios nos dirige, el Espíritu de Dios nos consuela, el Espíritu de Dios nos fortalece, el Espíritu de Dios nos da autoridad, hermanos. Pero medio sentimos una bullita que se cayó un trapo, se cayó un papel y salimos corriendo, hermanos, creyendo que es un demonio que está moviendo las cosas. En vez de reprenderle en el nombre de Cristo y echarlo fuera, tenemos miedo y salimos corriendo. Señor, reprenda a Satanás. Hermanos, así es como está el pueblo del Señor en estos tiempos. Así es como está la iglesia de Dios en estos tiempos. Cristo viene por su iglesia, hermanos. Cristo viene por un pueblo en santidad que está lleno del Espíritu de Dios. Es por eso, hermanos, que Jesucristo de Nazaret recorre Galilea. Como lo habla el Evangelio de Lucas 4:43 y nos dice: es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Pues para eso usted y yo hemos sido rescatados.
Para eso usted y yo nos buscó el Señor entre millones. Para eso Él nos ha llamado a ser parte de su iglesia, para ser parte de su cuerpo, para que hagamos las cosas que Él hizo cuando estaba en la tierra, como lo hicieron sus apóstoles. Para que dentro de su casa se mueva su Santo Espíritu y tiemble la tierra, hermanos, y la presencia del Espíritu Santo, hermanos, del regocijo, y el pueblo se llene en lenguas profetizando, el pueblo sane, el pueblo se liberte, el pueblo se salve, el pueblo, hermanos, pueda decir: heme aquí, Señor. Pero no somos ni capaces de hablar del Evangelio de salvación. Busquemos el Espíritu de Dios a través de la obediencia y la práctica de la palabra de nuestro Salvador Jesucristo, hermano. Dice la palabra del Señor, hermanos, que es necesario que también a otras ciudades se anuncie el Evangelio del reino de Dios. Porque para eso he sido enviado, hermano, dijo el Señor. Pero también nosotros, para eso hemos sido rescatados de las tinieblas a la luz admirable. Tenemos, hermanos, al Todopoderoso a nuestro lado. Tenemos aquel que todo lo puede y que nada es imposible para Él. Pero la casa de Dios está vacía. Porque no tenemos ni voz para hablar, hermanos, a aquel que no le conoce. Porque tenemos miedo de irle a hablar. La palabra del Señor nos habla, hermanos, que solamente predicando las almas se salvan. Solamente llevando el Evangelio, la palabra de salvación, las almas se salvarán y recibirán vida eterna. Las almas serán sanadas, serán perdonadas de alma, mente y corazón. Es por eso, hermanos, que el Evangelio de San Lucas 5:20 dijo: por eso digo, hombre, tus pecados te son perdonados. Porque es necesario llevar la palabra de nuestro Salvador Jesucristo, porque es la palabra, hermanos, la que convence, es la palabra la que salva, es la palabra la que regenera, es la palabra la que santifica, es la palabra a través de nuestra obediencia que nos va a dar la llenura del Espíritu Santo. Por eso la palabra del Señor nos habla y nos dice en el versículo 15: y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Era glorificado por todos. Así debe ser glorificado el pueblo de Dios en estos tiempos, hermanos. Los que están allá afuera, hermanos, deben de señalarle a usted como un hombre de Dios, como una mujer de Dios, como un hombre que pone manos y los enfermos sanan, como una mujer que pone manos, hermanos, y sucede un milagro. Pero ya se acabaron los tiempos de sanidad, los tiempos de milagros, los tiempos de liberación, hermanos. Le tenemos miedo al demonio que trae el alma y mejor salimos corriendo. Que el Señor reprenda a Satanás, porque usted y yo hemos sido llamados para poner manos en los enfermos, para libertar al cautivo,
para que hayan milagros y el nombre poderoso del Espíritu de Dios a través de Jesucristo sea manifestado y sea glorificado para la gloria de su nombre, como fue glorificado en los tiempos que Él tuvo en la tierra. Pero ahora la iglesia está paralizada. Está paralizada porque no queremos tomar en cuenta la palabra de nuestro Salvador Jesucristo. Está paralizada porque estamos cargados de pecados. Está paralizada porque los ministros quieren predicar el evangelio de salvación como quieren, hermanos, y no quieren dar la exhortación de pecado. Y por eso el pueblo está inmundo. Por eso el pueblo, hermanos, no está agradable ante los ojos de Dios. Porque le dejamos pasar el pecadito, porque la gracia lo va a perdonar. Y se sigue revolcando en el pecado junto con Satanás. Que el Señor reprenda a Satanás, hermano. O somos o no somos. Pero no podemos, hermanos, adorar al César y adorar a Dios. En otras palabras, usted no puede estar adorando al diablo y estar adorando a Dios. O es de Cristo o es de Satanás. Y si es de Cristo, obedezca la palabra de Cristo. Y si es de Cristo, ponga en práctica la palabra de Cristo. No esté poniendo en práctica lo del mundo. Porque eso nos va a traer grandes consecuencias. La consecuencia de perder nuestra salvación. La consecuencia de perder el galardón de tener vida eterna. Pero preferimos, hermanos, ser adúlteros, ser marihuanos, ser borrachos, andar en brujería y santería y adivinación y en satanismo, y no buscar verdaderamente de la palabra del Señor. Mire que todo ha dado vuelta en el mundo, hermanos. Ahora, hermanos, ahora los centros esos, hermanos, se me ha olvidado la palabra, donde venden todas las cosas de brujería, hermanos. ¿Quién se acuerda cómo se llama? La botánica. Las botánicas. Ahora ya no son botánicas. Ahora son casa de Dios. Ahora es la hermandad. Señor, reprenda a Satanás, hermano. Y ahí se están dejando llevar muchos que dicen ser cristianos. Por ahí una persona me dijo, es que una hermana me dijo que me hiciera unos baños. No, pero ella es hermana. Ella cree en Cristo. Pero ella se limpia y me dijo que me iba a hacer una limpia. El Señor reprenda al diablo. ¿A usted quién le va a hacer una limpia de poder con el poder del Espíritu de Dios? Se llama el Espíritu Santo a través de Jesucristo. Y si usted es hermana y si usted pertenece a la iglesia de Cristo y pertenece al cuerpo de Cristo, ¿qué anda haciéndose limpias? Si se anda haciendo limpias es porque es hija de Satanás. No es hija de Dios. Señor, reprenda al diablo, hermano. Pero así está ahora la iglesia del Señor. Pero el Señor ha dejado su Santo Espíritu para que usted y yo, hermanos, tengamos el poder para echarlo fuera. Porque las enfermedades son demonios. El Señor dijo que por las llagas recibidas en la cruz, Él daba sanidad a su pueblo, hermanos. Ay, pero ¿será que el Señor me va a sanar? ¿Será que el Señor irá a hacer la obra? Esa es su fe. Una fe de mentiras, hermanos. Pero pronto viene el día en que el Señor llamará a su pueblo verdadero. Y como dice su palabra, pocos serán los escogidos, hermano. Pocos serán los escogidos, dice el Señor. Porque Él dice,
Lo único que nos pide es santidad. Y sin santidad nadie verá su rostro, dice. Sin santidad nadie entrará a esa tierra prometida. Así que usted vaya viendo si en verdad se encuentra, hermanos, en el lugar que el Cristo de gloria nos pide que usted y yo debemos estar. Porque o somos o no somos. Pero no podemos estar en medio, hermanos. La palabra del Señor es bien clara, hermanos. Y debemos de poner nuestros ojos en Cristo. Debemos, hermanos, estar colocados en esa roca. Porque si no, hermanos, vamos a estar como los del ayer. Que la roca llegó a ellos, pero no la aceptaron. Y usted dice que está allí en la roca, pero es de mentira. Porque está haciendo lo que usted quiere. Pero la palabra del Señor es bien clara, hermanos, y nos habla que Jesucristo es todopoderoso. Porque Él en la cruz del Calvario venció a Satanás, venció a todo demonio, venció, hermanos, todo principado y todo gobernador. Venció, hermanos, a la muerte al tercer día que Él resucitó. Porque Él es todopoderoso. Y si Él está con usted, y si Él está conmigo, y si el Espíritu de Dios está en nosotros, las mismas cosas que el Cristo de gloria o mayores podemos hacer, hermano, para la gloria de nuestro Salvador Jesucristo. Dios tenga misericordia, hermano. Amén. Es por eso que cada uno de nosotros debemos de buscar esa llenura del Espíritu de Dios para la gloria de su nombre. Amén. Amén y amén. Amén. Buen Padre que estás en los cielos, Señor amado. Te damos las gracias, Padre bendito, porque tú eres grande, tú eres poderoso. Porque tú eres el único, Señor, que puede ayudarnos. Tú eres el único que puede darnos la bendición de que tu Santo Espíritu, Señor, nos llene de su poder. Oh poderoso Rey, ayúdanos, límpianos con esa poderosa sangre, Padre. Amén. Danos el perdón a nuestras faltas y permítenos, Padre, que cada uno de nosotros, los que creemos en ti, los que hemos sido bautizados, como dice tu palabra, llevemos tu evangelio a toda ciudad, a toda nación. Pongamos manos en los enfermos, libertemos al cautivo. Llevemos esa palabra de salvación para que las almas se salven. Porque ese es el mandato de tu palabra para cada uno de nosotros. Amén. Ayúdanos, poderoso Salvador, porque solo tú tienes el poder para ayudarnos en tu gran misericordia. Toca el corazón de aquellos que no te conocen, Señor, y aquellos que se han apartado de ti. Dale la oportunidad de regresar a tu redil, Señor. En tu misericordia, poderoso Jesucristo bendito. Tráelos de regreso, Señor, antes que sea muy tarde. Amén. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos. Arrepiéntete y ven a los brazos de Cristo, que aquí te espera tu buen Salvador. Oh, gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén.